Debate general, tema 16. La Unión Europea, origen y evolución, instituciones y organismos de la Unión Europea, composición, funcionamiento y competencias, la Unión Económica y Monetaria. Bueno, pues aquí vamos a empezar hablando de un tema bastante histórico y es sobre todo el origen y evolución de la Unión Europea. Entonces, los antecedentes principales van a remontarse a 1949 con el Consejo de Europa. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, Europa quedó en una situación catastrófica, con grandes estos de materias primas y grandes deudas que pagar. Entonces, el Estatuto del Consejo de Europa se firmó en Londres en 1949, con la finalidad de realizar una unión más estrecha entre sus miembros en el ámbito económico, social, cultural, etc. Así se firmó y se creó el Consejo de Europa. Luego siguió el Tratado de Roma el 9 de mayo de 1950. Creado el Consejo de Europa, aparece un núcleo que al poco tiempo se llamará la Europa de los Seis, que serán los países fundadores de las comunidades europeas, que fueron Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El proceso arranca el 9 de mayo de 1950 con la propuesta del Ministerio francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman, que es cuando nace la CECA, que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se plasma en el Tratado de París de 1951. Tras largas deliberaciones llega en 1957 en que se firman los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea, la CEE, y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, que es la Euratom, entrando en vigor en 1958. Entonces, ya tiempo después, pasaron unos 30 años prácticamente, y Europa contaba ya con 10 miembros, y para la cooperación se trató de codificar solemnemente los acuerdos sobre la cooperación política y reforzar su estructura, es decir, consagrar la Comunidad Económica Europea como piedra angular de la cooperación europea y confirmar el papel del Consejo Europeo como órgano político encargado de definir las grandes orientaciones de la cooperación europea. De tal forma, en 1986 se firma el Acta Única Europea para formar esta Unión Europea. Después de esto llegamos a 1992 con el Tratado de Maastricht, que se busca con el mismo solucionar los problemas referentes a la frontera, políticas de inmigración, control policial, etc. Y es con el Tratado de Maastricht con el que se firma el Tratado de la Unión Europea, 1992. Y posteriormente llega el Tratado de Ámsterdam, que parte de un proceso de negociación complicado en el que entran en juego muchos intereses y bueno, se aprueba en Ámsterdam un pacto de estabilidad y crecimiento que garantiza la convergencia económica a largo plazo de la Unión, en la que se busca ya la estabilidad de la Unión Europea a largo plazo. Luego el Tratado de Niza de 2001 simplemente se destacó por la necesidad de reformar las instituciones, convocando una conferencia intergubernamental que culminó en Niza con la cumbre de 2001 y firmando el tratado del que estamos hablando. Llega 2004 y se da la fallida Constitución Europea de 2004. Entonces se planteó la creación de una constitución para una Europa más democrática, transparente, eficaz y unida. Sin embargo, en 2003 se presentó el proyecto de Tratado Constitucional Europeo, que fue firmado en 2003, pero que en 2004 debió ser ratificado por todos los Estados miembros, pero en Francia y en Países Bajos fue rechazada por el pueblo en referéndum. Aunque en España sí que tuvo un voto favorable, ya que el 76% votó favorablemente de la participación que hubo. Luego del Tratado de Lisboa y nueva Constitución Europea, sacamos el TFUE. Entonces, en 2007, tras un periodo de reflexión, se trató de invocar la creación de un reformado proyecto constitucional firmado en el Tratado de Lisboa en 2007, cuyas medidas más relevantes fueron una Europa más democrática, escuchar más a los ciudadanos, posibilitar a un Estado que abandone la Unión Europea, mayor eficacia en la toma de decisiones, un marco institucional más estable, mejorar la vida de los ciudadanos y conseguir en general una Europa de derechos y valores, libertad, solidaridad y seguridad. Entonces, consecuencia de estas medidas, se firmó el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pasando a tener el Tratado de la Unión Europea de 1992 y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 2007. Y ya posteriormente, aunque diría que casi con
actualidad prácticamente, pues pasó ya hace 6 años, pero se siente como si hubiera pasado ayer. Tenemos el Brexit. El Brexit es un proceso en el que Gran Bretaña empezó el procedimiento de abandono de la Unión Europea, que tomó forma definitiva en 2020, existiendo una multitud de desencuentros y un proceso de negociación con una complejidad abismal. Fue un proceso tan importante que todavía, 6 años después, tiene unos efectos importantísimos en el Reino Unido, aunque Europa no se vio tan afectada. Luego, respecto a las instituciones y organismos de la Unión Europea, composición, funcionamiento y competencias, tenemos que hablar de los órganos superiores. Entonces empezamos con el Consejo Europeo, que es el órgano vértice e impulsor de la Unión Europea y define sus orientaciones y prioridades políticas generales. Se compone por los jefes de Estado de cada gobierno, asistidos por los ministros de Asuntos Exteriores y un miembro de la Comisión. El presidente pasó a ser elegido por la institución por un plazo de 2 años y medio por mayoría cualificada, pudiendo ser renovado solo una vez. Antes era en turno rotatorio de cada 6 meses, pero se cambió a esta posibilidad que era mucho más democrática. Luego el Parlamento Europeo, por el que se asume la representación democrática de los pueblos de los Estados miembros, y está compuesto por diputados elegidos mediante sufragio universal para un periodo de 5 años, en proporción a la población e importancia de cada Estado miembro, siendo 720 los diputados y perteneciendo a España 61. El Parlamento se reúne durante una semana al mes, siguiendo diversas comisiones parlamentarias para tomar decisiones que influyen en el Consejo, pero que no serán vinculantes. Propuestas formuladas por la Comisión. Eso es el Parlamento Europeo. Luego el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, no el Consejo Europeo. El Consejo de Europa es el máximo cuerpo decisorio de la Unión Europea, correspondiéndole funciones de definición de la política y de políticas y coordinación. Ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y presupuestaria y está formado por un miembro de cada gobierno, representante de cada uno de los Estados miembros. Está asistido por el Comité de Representantes Permanentes y un secretario general. Y luego tenemos la Comisión, que defiende los intereses comunitarios en sí mismos y es también el responsable de su desarrollo. Los comisarios se eligen para un periodo de 5 años y cada uno se encargará de un departamento, económico, agricultura, etc. Luego tenemos el Tribunal de Justicia, que lo integra un juez por cada país miembro y 11 abogados generales nombrados por los gobiernos para un periodo de 6 años. Su misión es asegurar el respeto al derecho en la interpretación y aplicación de los tratados de adhesión, vinculando su sentencia a todos los países miembros. Respecto al Tribunal de Cuentas, la fiscalización o control de las cuentas, así como la ejecución del presupuesto, es controlada por el Tribunal de Cuentas. Posee amplios poderes para verificar la legalidad y la regularidad de los ingresos y gastos de la comunidad. Y estos 6 son los órganos superiores. Ahora bien, no son los únicos. También tenemos otros órganos comunitarios, como los que son el Comité Económico y Social, un órgano consultivo formado por representantes de los patronos, sindicatos y otros grupos de interés, el Comité de Regiones, de carácter consultivo formado por representantes de entes regionales y locales, el BCE, Banco Central Europeo, que se crea junto a un sistema europeo de bancos centrales y será competente para definir y ejecutar la política monetaria de la Unión Europea. Luego el BEI, que es el Banco Europeo de Inversiones, es un banco dedicado a la contratación de empréstitos en el mercado de capitales y concede financiaciones a empresas y Estados miembros destinadas a favorecer las inversiones prioritarias en materia regional, energética, de comunicaciones, etc. Luego tenemos el Defensor del Pueblo Europeo, que fue creado en el Tratado de Maastricht y está facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión Europea. También tenemos la Unión Económica y Monetaria, de forma que vamos a hablar de lo que es. ¿Y qué es? Pues la Unión Económica y Monetaria siempre ha sido una aspiración de la comunidad europea. No es en sí un organismo, sino una dirección. Entonces, con la introducción de la moneda única y un establecimiento de la Unión Económica y Monetaria podremos perfeccionar este gran mercado. Entonces, la Unión Económica dice que las competencias de la política económica seguirán correspondiendo a los Estados miembros, que deberán coordinar sus políticas en el seno del Consejo de Ministros, destacando las reglas de disciplina presupuestaria de los Estados miembros, por la que se prohíbe la financiación de déficit público con deuda pública o bancos centrales, y la prohibición de déficit público excesivos, que es la trampa de la deuda. También se establece la coordinación de política económica de los Estados miembros, por el que los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y con el fin de garantizar una estrecha coordinación y supervisión de las políticas económicas de los Estados miembros, y el Consejo procederá periódicamente sobre la base de informes presentados por la Comisión.
También tenemos el mecanismo específico de apoyo financiero, de forma que en caso de dificultades graves ocasionadas por acontecimientos excepcionales se crea un mecanismo de apoyo financiero. Y luego, por último tenemos la Unión Monetaria, que se caracteriza por el establecimiento de una moneda única, que es el euro, y por la creación de una institución monetaria responsable de emitir esta moneda, que es el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo. Al establecer el euro se eliminan los costes de transacción, se reducen los tipos de interés y se mejora el comercio entre países de la eurozona. El euro se utiliza ya en 20 países de la eurozona y el objetivo principal del sistema europeo de bancos centrales es el de mantener la estabilidad de precios y apoyar las políticas económicas generales de la Unión Europea, con el fin de contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el tratado. Tiene la responsabilidad exclusiva de la dirección de la política monetaria, aunque podrá delegar algunas funciones en los bancos centrales nacionales. El Banco Central Europeo tiene dos órganos esenciales de decisión, que son el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo.